Eh, la idea de esto, entonces, es ir respondiendo a alguna que otra duda puntual. Alguno de ustedes ha enviado algunos correos sobre temas, así que podríamos empezar por esos temas en particular. Puede que les sirva un poco el resto. La idea no es expandir demasiado sobre esto, no es mi intención dar una clase sobre cada una de las dudas. Es un poco ir puntualmente a qué pregunta, así que tampoco es como que, bueno, no entiendo neurofisiología, no voy a ponerme a hablar de neurofisiología. Ha sido un día largo y estoy cansado, y la idea es que esto, sabiendo que vienen estudiando bastante todos y todas, es simplificar algunas cuestiones en particular que probablemente muchos y muchas de ustedes pueden llegar a tener alguna duda. Así que traten de que sean dudas bien puntuales. Voy a tratar de ayudar lo mejor que pueda, ya que, a ver, conozco un poco más algunos temas un poco más que otros. Pero también, como experiencias pasadas, vienen puntualmente con prácticos, sobre todo los prácticos de bioquímica, que, salvo cuestiones fundamentales o teóricas, por ahí hay preguntas específicas de esos prácticos que no voy a poder, digamos, por ahí sacar ahora ya. La idea es que esas preguntas surjan en esos prácticos, en el momento del práctico, así que traten de que sea más bien sobre conceptos puntuales. Así que de los que me han mandado correos, podemos ir comenzando con esas dudas, así que pueden obviamente ir apareciendo ya sea verbalmente o por escrito algunos de quienes han enviado preguntas específicas a mi mail, así que si quieren empezamos por ahí. Si está presente alguno o alguna de las que han enviado, podemos empezar con esas dudas primero, y después con cualquier pregunta espontánea que surja. No quiero empezar a leer en voz alta los nombres de quienes me escribieron, pero si quieren. Hola, profe. Hola, buenas noches. Yo te había mandado una consulta con respecto a la corteza dorsolateral. Sí. Bueno, el córtex prefrontal en realidad. Claro, sí. O sea, mi duda era, como toda la información iba a la dorsolateral, y de la dorsolateral a la motora 2, mi duda era si la dorsolateral lo que iba a hacer, más allá de las aferencias que recibe, que si lo que iba a hacer era como evaluar planes motores que más se ajusten al estímulo y ahí enviarlo recién a la motora, que era la que va a ejecutar el plan motor. O sea, porque no entendía muy bien como cuál era en sí la función que tenía. La corteza premotora específicamente. O sea, o la dorsolateral en realidad. La función, según de los textos en donde se lea, de la función sobre la corteza premotora en su rol como más bien un área bien extensiva, ¿sí? Adosada al área precentral, que incluye los giri, digamos, inferior frontal, medio superior, con sus conexiones a los giros cingulados y sobre todo al tálamo, muy específico al tálamo y al hipotálamo. Y muchos la describen como el área que está forjada íntimamente con la personalidad de la persona, la formación sobre la integración hacia los sentidos y sobre las sensaciones profundas. Perdón, me acordé que voy a cortar el video por las dudas, porque por ahí el audio se puede llegar a distorsionar, ya que consume mucha información. Ahí está. Bien, perfecto. Me siguen escuchando ahí, ¿verdad? Entonces, como iba diciendo, todo lo que es
la formación de la personalidad de la persona y la influencia en determinar lo que es el juicio del individuo, sin tener afección cuando ésta se elimina, por ejemplo, sobre las esferas de la inteligencia. Entonces, por eso el individuo prefrontalizado puede llegar a tener una afección muy profunda en cuanto a lo que es el trato social. Y luego está justamente a lo que creo que va más dirigida tu duda, a la organización de lo que es la planificación motora. Es decir, la acción de las neuronas de la corteza premotora en lo que es a la preparación al movimiento. Y esto justamente se desprende a la gran cantidad de conexiones que tiene esta, sobre todo con el área frontal del tálamo, y sobre la médula espinal, y algunas de ellas incluso las resumís en tu mail, sobre sus aferencias en el área ventromedial, órbito frontal, córtex insular. Todas estas justamente son las áreas involucradas en lo que es el mapeo que tenemos en cuanto al movimiento, ¿sí? Esto o a la programación de un movimiento específico. Y por otro lado, y más específicamente involucrada lo que son las conexiones neuronales del área de la precorteza motora, cuando está asociado a actos o acciones motrices particulares. Esto se desprende mucho de estudios en animales, sobre todo primates. Pero un poco lo que había comentado el contexto de comportamiento de un movimiento particular es justamente lo que más se desprende de estas investigaciones, muchas de ellas en animales y otras de ellas cuando se investiga por métodos no invasivos, a la coordinación de movimientos en distinto contexto. Entonces, básicamente es la integración de muchos de estos movimientos. Y por último, hay acciones sobre la corteza premotora, la cual señala cuáles serían las acciones correctas o cuáles son las incorrectas. Es decir, qué movimientos van a ser aquellos que en la planificación van a ser los que justamente, las que me permitan a mí dar el paso en la dirección correcta, y cuáles son las que justamente tengo que evitar para justamente lograr el movimiento correcto. Así que un poco de sentido muy amplio es justamente los planes motores siendo evaluados en función, como vos bien pusiste en el correo, de todo lo que hace al área emocional del sistema nervioso central. Así que básicamente eso es lo que involucra las funciones de la corteza prefrontal. No sé si eso responde un poco la duda que tenías o si tenías alguna duda más puntual. No, sí, era eso, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si, aprovechando el tema, si hay alguna duda o pregunta más específica sobre esta, y podemos seguir con las otras dudas que me han mandado a mi correo. Chatear, acá estamos. Entonces, en el teórico metabolismo fosfocálcico, dice que cuando disminuye el calcio plasmático, el calcio intracelular aumenta. Me quedé pensando que no podía ser, porque si aumenta el calcio en el interior, la PTH no va a secretar, ya que es la excepción. Bien. En realidad, no sé si se escucha bien sí, me dicen que se escucha bien. Si aumenta el calcio en el interior de la célula, esto siempre es hasta cierto punto, ya que
habitualmente el mecanismo el cual aumenta el calcio en la mayoría de las células puede llevar a lo que es la activación de la muerte celular programada. Así que siempre va a estar de la mano, como vos bien decís, por la regulación del aparato hormona, pero también depende de gran manera sobre la cantidad de el calcio en el extracelular o en el calcio plasmático. Así que sí, habitualmente cuando se disminuye el calcio en el plasma, habitualmente la tendencia del calcio intracelular suele más bien estabilizarse, pero no sé si efectivamente aumenta. Tengo entendido que no es así. No sé si alguien puede aportar algo que pudieron haber escuchado al respecto. Profe, puede Sí. ser que lo que dice la compañera es porque Kremer en un teórico había dicho lo que pasaba con el calcio intracelular era contrario a lo que pasaba con el extra. O sea, si bajaba el calcio en el extra, iba a subir en el intra. Y si subía el intra, inhibía la paratormona. Entonces era como contrario. Yo también había tenido una duda en el momento. Bueno. ¿Se entendió más o menos lo que dije? Sí, se entendió. Yo creo que va a estar regulada más que nada por la presencia de la paratormona y los cambios que van a estar supeditados a los niveles fundamentalmente del calcio plasmático. Entonces, la disponibilidad de calcio intracelular creo que va a ir en medida de esta homeostasis, que básicamente va a estar censado por los niveles de calcio plasmático. No sé si es una relación tan lineal. Creo que depende de otros factores. Así que digamos, si es algo que tienen así, es algo que hayan encontrado información que contradiga esto. Pero yo creo que no es que, no sé, que no tengo entendido que sea tan lineal la referencia. Lo que tendrían que verificar es justamente cuáles son los factores que van a regular el aparato hormona en medida de los niveles de calcio plasmático, fundamentalmente eso. Porque no creo que sea necesariamente lineal esto de que si el calcio plasmático sube, necesariamente sí o sí vamos a ver una respuesta de disminución de los niveles de calcio intracelular. Creo que hay otros factores reguladores que pueden llegar a estar contribuyendo a eso. Fundamentalmente, por ejemplo, qué está pasando con los fosfatos. Así que, insisto, depende, y esto ya también entramos en un área donde tenemos que ver específicamente por qué puede disminuir el calcio plasmático, por qué puede aumentar y qué pasaría en ese caso con el calcio intracelular. Pero sí, yo creo que puede llegar a variar según la circunstancia. Leila, sí, el punto de Leila, el autoestudio. Entonces, Leila tenía una pregunta, si mal no recuerdo, sobre cómo el estrés, o en una situación de estrés, puede llegar a tener una repercusión específicamente sobre el tracto gastrointestinal. Y más específicamente sobre el aspecto funcional y la motilidad del tracto gastrointestinal. Entonces se ha estudiado que habitualmente se imparte la función sobre la motilidad en distintos segmentos y más específicamente hace referencia sobre la motilidad gástrica, cómo ésta se disminuye severamente y cómo hay una pronunciada hipermotilidad colónica. Y esto justamente es así porque básicamente una
una hiperestimulación del eje del estrés, que básicamente es regulada y comandada de manera principal por el factor liberador de la corticotropina. Y que justamente está localizada, ¿sí? En varios el sistema neuronal del núcleo paraventricular, hipotalámicos, ¿sí? Y justamente como la acción sobre la liberación de glucocorticoides circulantes van a estar relacionados a la liberación de esto. Ahora hay una gran relación sobre cómo el factor liberador de corticotropina justamente tiene receptores específicos de distintos tipos, están justamente sobre las distintas células nerviosas intestinales que regulan el movimiento y la motilidad. Entonces, mucho de esto está relacionado con la aparición de diversas enfermedades gastrointestinales, como el reflujo gastroesofágico, la aparición de úlceras pépticas, ¿sí? Pero más que nada también contribuye en gran parte a la motilidad intestinal. Y esto se ha visto como los efectos directos del factor deliberador de corticotropina tiene una respuesta gastrointestinal, y esto se ve ante la liberación de estrés, de factores de estrés psicológicos o físicos, en cómo justamente actúan más específicamente en el intestino grueso, en los segmentos intestinales en general, pero el intestino grueso tiene una predilección hacia hacia un receptor específico, creo que es de tipo 2 para el factor liberador de corticotropina, lo cual hace que la respuesta justamente sea la de una estimulación y una hipermotilidad colónica. Y esto es parte de la hipótesis, ya que muchas de estas áreas no están bien específicamente o minuciosamente descubiertas y estudiadas, pero esta es un área de gran interés con lo que es llamado por ahí como dispepsia funcional o síndrome de colon irritable, donde justamente hay una alternancia gracias a un eje regulador del estrés y fundamentalmente cubierta por esta hormona, el factor liberador de corticotropina, donde hay una alternancia en donde va a haber un predominio en algunos momentos de una hipermotilidad colónica, es decir, con una consiguiente diarrea, y a veces una hipomotilidad, por consiguiente teniendo una constipación. Y es muy clásica la alternancia de estos dos síntomas. Así que es muy interesante cómo puede llegar a estar siendo regulado sobre esto, pero principalmente está regulado por una acción directa del factor de la corticotropina sobre las células que regulan el movimiento intestinal. Y sí, específicamente tiene un efecto inhibitorio sobre el estómago, entonces el vaciado gástrico muchas veces se ve demorado. Recuerden que esto también tenía una influencia en el reflejo gastrocólico, entonces muchas veces también puede llegar a ser uno de los factores inhibitorios en el movimiento colónico, por lo cual en estos pacientes con este tipo de eje de estrés sobreestimulado tiene esta alternancia entre hipomotilidad e hipermotilidad. Eso sería, bueno, al menos lo más importante sobre la regulación de estos, sobre este aspecto. Así que espero que eso haya respondido un poco a la duda. No sé si alguien más tiene una pregunta sobre este tema específico. Bien, ahí estoy admitiendo gente en la sala de espera, por ahí se me olvida de eso.
Síganme recordando si ven que hay mucha gente esperando. Bueno, entonces voy a pasar a otro de las dudas que me enviaron por correo. Este específicamente hablaba sobre hormonas, y específicamente vasopresina o ADH, el péptido natriurético y la aldosterona, y su rol en situaciones de deshidratación e hiperhidratación. Bueno, primero que hay que recordar sobre ciertos aspectos básicos, perdón, sobre el balance o la homeostasis hídrica, o el balance de agua. Entonces, esto un poco hablo, y que creo que está ahí disponible para ver, sobre regulación de la presión arterial, y un poco también sobre las circunstancias a las que se lleva la detección para la activación de diferentes o distintos reguladores de la presión arterial. Pero básicamente vamos a concentrar en aquellos mecanismos sobre la regulación del balance de agua. Recordarán sobre el concepto de osmolaridad. Y cómo justamente la osmolaridad del plasma, que es esta relación sobre cuántos solutos van a estar diluidos en la solución. Y básicamente esto es lo que va a hablar, o lo que se va a detectar por los osmoreceptores, desencadenando distintas respuestas como para mantener eficazmente el volumen, sobre todo el volumen plasmático, ya que justamente es a este nivel que los osmoreceptores van a estar sensando, bien situados ahí en el hipotálamo y en el centro de la célula. Entonces, recuerden o recordarán, si tenemos un incremento de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Entonces van a salir las señales del hipotálamo que van a resultar justamente en una de las reacciones sobre, bueno, tenemos sed. Entonces la respuesta justamente va a ser una de las señales sobre la respuesta en que vamos a buscar agua para tomar. Al mismo tiempo, entonces ahí sí vamos a tener una liberación de vasopresina, una hormona antidiurética, enviando señal, esta hormona, principalmente a los riñones, para que se motive la recuperación de agua desde la formación, desde el aparato productor de orina, justamente diluyendo así el volumen plasmático. Para el instinto de preservación de agua, ¿sí? Entonces también se van a enviar señales a través del sistema nervioso simpático hacia las glándulas salivares, para justamente producir lo que es la respuesta de boca seca, y producir el aumento de la sensación de sed. Por consiguiente, esto también sucede, ¿sí? Cuando tenemos una cantidad insuficiente de agua, o sea, lo que sería la deshidratación. Volumen eficaz de sanguíneo disminuye, disminuye la presión arterial. Entonces los mecanismos de activación de renina, angiotensina, aldosterona, principalmente por los aumentos de niveles de la angiotensina 2, justamente van a llevar a cambios, sobre todo a nivel presor, para justamente revertir esto ante los cambios vasculares que se producen. Y la aldosterona específicamente lleva a cabo el sistema de reabsorción de sodio, a la cual el agua sigue, para que justamente sea reabsorbido en el nivel renal, y de esta manera pueda justamente aumentar la cantidad de agua, aumentando así el volumen plasmático. ¿Sí? Entonces, recuerden qué relación hay aquí a nivel renal, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos un aumento del predominio del sistema simpático ante una disminución de la presión. El riñón justamente va a ir hacia la retención de sodio y agua a través de este ya conocido eje.
más específicamente qué estaría pasando con el péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial es justamente, bueno, los péptidos natriuréticos, ya que también tenemos el péptido natriurético cerebral, es justamente el sistema que regularía el eje de la renina-angiotensina-aldosterona. Justamente se considera o se hipotetiza que el desarrollo de la hipertensión esencial es cuando no está bien regulada el uno con el otro. Y cuando predomina este eje de la renina-angiotensina-aldosterona es cuando se desarrolla la hipertensión. Pero bueno, recordarán que estos péptidos entonces son venodilatadores directos, arteriodilatadores también directos. ¿Sí? Estos son los efectos predominantes y centrales a nivel vascular. Como son venodilatadores importantes, ¿sí? Disminuye la presión venosa central, reduciendo la precarga. Esto va a reducir el gasto cardíaco, reduciendo también la resistencia vascular sistémica por la arteriodilatación, ¿sí? Disminuyendo justamente la presión arterial. Así que básicamente, ¿sí? En un estado de hiperhidratación, si se quiere, o de hipervolemia, justamente este va a ser uno de los efectos que va a predominar, o uno de los péptidos que va a predominar. La acción renal es justamente la de aumentar, por todos los cambios que estuvimos mencionando recién en la vasculatura, aumenta la tasa de filtración glomerular y la fracción de filtración. Y entonces esto es lo que lleva a una excreción aumentada de sodio, que es la natriuresis, y ahí el nombre que tiene esta hormona, y también justamente la diuresis, haciendo que ese exceso de agua plasmática se vaya siendo eliminado justamente por esta acción fisiológica. Y con justamente una de las acciones más benignas en este proceso es que deja que el potasio permanezca en la circulación y no es eliminada en la diuresis. Básicamente eso es el eje que tienen que tener en cuenta, y fundamentalmente, bueno, con estas tres hormonas que se me preguntaron, ¿sí? La ADH, el péptido natriurético y la aldosterona. Así que la vasopresina y la aldosterona van a tener un rol predominante si tenemos una deshidratación, si se quiere. Entonces vamos a tratar de preservar el agua y tratar de que nuestra presión arterial aumente. En cambio, el péptido natriurético va a tener una acción que va a ser justamente una situación lo contrario, ¿sí? Podemos tener una hipervolemia o una situación de presión arterial aumentada, ya sea más específicamente por los tipos de deshidratación que ha mencionado su compañero en el mail, isotónica, hipertónica, hipotónica. Estas son situaciones que más van a tener en cuenta sobre el estado de hipervolemia en relación a la hiperosmolaridad. Pero básicamente todos contribuyen a lo mismo, que existe esencialmente una captación de los osmoreceptores de una disminución de la osmolaridad. Bien. Bueno, creo que hay una pregunta en el chat sobre acidosis metabólica por la hiperventilación, y justamente te responden ahí al toque. Así que sí, esa es justamente la respuesta. En la sobrehidratación hipotónica. Perdón, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Yo soy la que preguntó por lo de la acidosis respiratoria, porque en el teórico... ¿Acidosis respiratoria o acidosis metabólica? Respiratoria, perdón. Me parecía. Del teórico me pareció que puse metabólica en la pregunta. Sí. Ay, perdón. No hay problema. Era respiratoria. Bien. En la acidosis respiratoria, ¿aumenta la ventilación alveolar? O sea, ¿hiperventilo? Justamente por ¿sí? La hiperventilación, Sí. vas a tener justamente ese estado de acidosis. O sea que en la acidosis sí se produce la hiperventilación. Claro. Bien.
Por lo tanto, en la alcalosis se produciría totalmente lo contrario, disminución de la ventilación alveolar, consecuente aumento de la presión de dióxido de carbono y aumento del pH, ¿o no? La alcalosis respiratoria. Respiratoria. No quiero confundirme acá. Sí. No. La cabeza en Marte. Está bien. Vamos a tener una reducción del dióxido de carbono. ¿En dónde, profe? En la alcalosis respiratoria. Bien. Disminuyendo así de manera compensada el bicarbonato. O, digamos, se puede disminuir o no se puede disminuir. Claro. O sea, compensaríamos entonces aumenta, entonces la alcalosis respiratoria, ¿sí? Es causada justamente cuando tenemos una hiperventilación, ¿sí? Bien. O cuando tenemos un aumento del volumen respiratorio, lo cual es raro. Pero justamente es cuando tenemos una situación de hipernea o taquipnea. Bien. ¿Sí? Y es ahí cuando vamos a tener una alcalosis. ¿Sí? Sí. Ahí estamos acomodando más. O sea, cuando estamos en alcalosis respiratoria, aumenta el pH, entonces lo que va a hacer el riñón es excretar bicarbonato. Claro, exactamente. Es lo que justamente es la compensación de esa alcalosis. La acidosis respiratoria aumenta entonces la presión parcial del CO2, incrementando justamente el bicarbonato de manera compensada, que esto justamente es algo que siempre se puede dar o no se puede dar, pero todo depende en cuánto tiempo se instaura, así que siempre es importante hacer una diferencia entre la forma aguda o la forma crónica. Entonces ahí tenemos justamente, la mayoría de estas es una hipoventilación, ¿sí? Y ahí sí podemos ya tener una disminución de un volumen, porque estamos dando respiraciones cortas y muy pausadas, o con una frecuencia respiratoria marcadamente menor. Y habitualmente es porque tenemos un trastorno del sistema nervioso central, así que tengo un golpe muy fuerte en la cabeza y muy probablemente mi centro regulador comience a gatillar que yo haga una hipopnea. Bien. Entonces se acumula CO2, ¿sí? Entonces ahí tiene que aumentar el bicarbonato, ¿sí? Justamente para compensar esto. Así que justamente en estos casos es cuando nunca o casi nunca tenemos que administrar bicarbonato para la resucitación de estos pacientes. Bien. Bueno, gracias, profe. Creo que ahí quedó más o menos acomodada la explicación. Sí, gracias. Me había confundido en la pregunta y puse metabólica y a la respiratoria. Gracias. Está bien, perfecto, muy bien. Me alegro que se haya entendido. Bien, volviendo entonces a lo que habíamos hablado sobre los estados de hidratación e hipervolemia, surgió la pregunta sobre la sobrehidratación hipotónica, si estaría aumentada la aldosterona. Entonces, siempre que tengamos un estado de sobrehidratación, por más que, y que habitualmente la aclaración de si es hipotónica, y habitualmente es innecesario porque sí, va a haber una reducción notable, digamos, de la cantidad de sodio plasmático, o sea, vamos a estar justamente con un estado hiposmolar también. Así que no, normalmente la aldosterona no estaría típicamente activada, ¿sí? Tendríamos que estar justamente atentos para reducir la presión que probablemente el eje, en ese caso de la renin-angiotensina-aldosterona, estaría siendo regulada de manera negativa. Pregunta corta, ¿los centros de la respiración y cardiovasculares entran seguro? Sí, creo que sí. Si no, revisen las unidades temáticas y fíjense bien qué es lo que está escrito. Pero sí,
Sí, creo que sí entra. Profe, me surgió una duda con lo que había puesto la compañera. Si no hay cambio de volumen sanguíneo, pero hay disminución de la osmolaridad, no se liberaría renina, angiotensina y aldosterona, ¿no? No, no necesariamente, sobre todo si no hay una alteración de la osmolaridad. Así que Pero en cualquier... sí, Sí, pero si disminuye la osmolaridad, pero es el mismo el volumen. si disminuye la osmolaridad, pero el volumen es el mismo. Bueno, sí, es una situación que estoy tratando de ver clínicamente cómo se relacionaría. A ver si entendí bien. Entonces el volumen plasmático se conservaría, pero tenemos una disminución de la osmolaridad, era así, ¿no? Sí. Claro, como si fuese una diarrea. O sea, porque había un ejercicio en una guía, que no lo tengo a mano, pero decía como que había perdido líquido isotónico 2 litros, pero después tomó 2 litros de agua, pero que es hipotónica. Entonces quedaría un ambiente hipotónico, pero con el mismo volumen. O sea, había un volumen igual que antes, pero la osmolaridad había bajado. Bien. Clínicamente, y esto lo voy a tomar más desde este punto de vista, como para que también un poco se entienda y un poco se aplique. O sea, básicamente esto sería una hiponatremia. Así que una situación hipotómica con un volumen conservado, es una situación que habitualmente siempre se da de la mano con deshidratación, ¿sí? Entonces se trata de reclutar más sal, por más que la volemia puede llegar a estar conservada, ya que justamente lo que mide más bien la concentración de los solutos, y sobre todo cuando hablamos de el soluto siendo sodio, esto es justamente la acción supeditada por los osmoreceptores. Así que sí tendría una tendencia a activar los mecanismos para que aumente justamente el sodio intraplasmático. Claro. Ciertamente puede haber hiponatremia con normovolemia, pero ahí justamente se vería a revertir cuál es la anoxia, que es lo que justamente existe en la hiponatremia. Esto, por ejemplo, puede suceder en una insuficiencia adrenal, como ustedes habrán estudiado, ¿sí? Síndrome de Addison, en donde por un mecanismo regulatorio corticoesteroideo tenemos una disminución de todo lo que hace al eje aldosterónico y tenemos una menor cantidad de sodio, pero con una cantidad de volumen normal. ¿Sí? O sea que por eso, digamos, dentro de lo que es una causa de una pérdida sodio plasmática, la gran mayoría de estas siempre va a estar acompañada por una disminución de la volemia. Creo que alguien iba a acotar algo, me parece. Entonces, en cualquier tipo de sobrehidratación, el eje renina-angiotensina-aldosterona no estaría activado nunca. Y ciertamente va a estar más contrarregulado, ¿sí? Con aquel sistema que vaya a promover a la diuresis y natriuresis. Así que, insisto, no es que va a estar completamente desactivado, sino que la regulación va a tender hacia cambios en que justamente busquen reducir la presión arterial y la volemia, cuando justamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en este caso, que habitualmente está concomitantemente con la antidiurética, justamente van a surtir el efecto contrario. Y luego preguntan, en ese caso, para poder equilibrar la osmolaridad, ¿no buscaríamos perder volumen? Sí, claro. Pero, insisto, los cambios de volumen muchas veces van a estar necesariamente yendo de la mano con
el mayor soluto que lo modifique. Y esto justamente es lo que trae aparejado la mayoría de los sistemas regulatorios, en cuanto, ya sé si más o menos, sodio va a ser perdido o librado a su pérdida o reabsorbido para retornar a la circulación y preservar así el agua. Hay escenarios clínicos, como justamente mencionaba, que no necesariamente pueden llegar a estar alteradas las dos cosas al mismo tiempo. Así que eso también habla sobre qué mecanismos pueden llegar a estar alterados, que eso se logre. Entonces, justamente, en el caso de una insuficiencia adrenal, habitualmente podemos llegar a tener esta situación. Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Sí. En cuanto a los reflejos medulares, el reflejo flexor, que en el teórico la profe daba como ejemplo el de cuando nos estamos quemando, y ponía que el músculo flexor que iba a estar activo, por así decirlo, iba a ser el bíceps y el extensor el tríceps. ¿Por qué estamos para mover o sea, para sacar la mano, por qué estamos activando músculos del brazo y no del antebrazo? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, se entiende. Claro, o sea, si tenemos extensores y flexores que controlan los músculos o sea, los movimientos de los dedos y de la mano, ¿por qué estamos activando los del brazo? Mi pregunta a vos sería, si te pondrías en la situación que te estás quemando con algo, ¿vos harías un simple movimiento de la muñeca o estarías sacando todo el brazo? Ah, claro. Eso justamente corresponde a las estaciones y a la cantidad de inervación que van a tener justamente los grupos musculares agonistas y antagonistas en ciertas articulaciones, ¿sí? Así que esto justamente habla sobre el nivel de captación neuronal, ¿sí? Y el nivel de participación del número de fibras nerviosas musculares, que es lo que justamente habíamos hablado en, creo que fue el primer práctico relacionado a este tema, que es justamente la cantidad de fibras de conducción rápida que van a estar inervando a distintos grupos musculares. Entonces lo mismo pasa justamente con el reflejo flexor que vamos a estar teniendo con los miembros inferiores, que es cuando vamos a pesquisar con el reflejo rotuliano, que es justamente el área inervada más rica. Entonces lo mismo justamente pasa con un estímulo termoalgésico, que vendría a ser lo que mencionaste en tu ejemplo específicamente. Bien, gracias, profe. No, no hay problema. Profe, en el caso de músculo esquelético, que los músculos siempre tienen un tono muscular para poder realizar una contracción activa. Si hay que tener un estímulo que sea supraumbral para poder generar la contracción, supongo, ¿estás refiriéndote? Porque una cosa justamente lo que podemos hablar sobre lo que es el tono basal, que habitualmente cuando hablamos del tono muscular estamos hablando sobre cómo está nuestro tono muscular basal, siempre ante un movimiento pasivo. Eso es lo que habitualmente, y eso es lo que hablamos también en el práctico sobre la evaluación del tono muscular. Así que recuerden que esto justamente habla sobre ante un movimiento pasivo, cómo va a ser la respuesta de mi tono muscular. Y las alteraciones patológicas del tono, como recordarán, como amigos mencionados sobre rueda dentada. Entonces la contracción activa, habitualmente siempre sí es ante un estímulo, no sé si la llamaría necesariamente supraumbral, lo que justamente el músculo, y según el músculo esquelético del área que puede llegar a estar activado, va a tener una participación de todas las esferas de las divisiones del sistema nervioso para justamente saber cuál va a ser el tipo de contracción o estímulo ante qué es lo que lo va a activar. Y yo había
mencionado cuando estábamos hablando tono sobre qué tipo de acción voy a tener que hacer si yo quiero levantar una taza de café, digo, la tengo al lado mío, o un elemento más pesado como por ejemplo un parlante amplificador. Entonces, el tipo de tono muscular se va a ver si cambiado por un momento, porque no vamos a ejercer más un movimiento pasivo, pero sí vamos a tener distintos niveles de contracción, que primero, en primer lugar, van a modificar el tono. Y por el segundo van a ajustarse justamente al nivel de fuerza, y ahí ya entra otro concepto para músculo esquelético que justamente se va a modificar a medida sobre el tipo de acción a la que vamos a dirigir. Pero no sé si acá se aplicaría el concepto de lo que sería lo supraumbral, como que la activación muscular cruza cierto umbral. Yo creo que más bien va de la mano sobre cuántas fibras musculares se va a reclutar y cuánta injerencia sobre ese movimiento o contracción activa va a necesitar. Pero recuerden que el tono básicamente está hablando sobre justamente ese tono basal y la reacción ante un movimiento muscular pasivo. Bueno. Bien, siguiendo con las preguntas que me han hecho llegar, una de sus compañeras, consultaba un poco sobre lo que es en sí, lo que es la pubertad, específicamente la adrenarca, estimulación de lo que son los caracteres secundarios. Así que básicamente, bueno, un poco las dudas que surgían más específicamente sobre esta área. Muy interesante, por cierto. Entonces, cuando hablamos de pubertad, ¿sí?, que es la transición entre denominado estado infantil, juvenil, estado adulto, y básicamente culmina desarrollando la capacidad reproductora desde el punto de vista fisiológico. Entonces los procesos que justamente hacen posible a estas fases, tenemos la estimulación de lo que es el crecimiento y la maduración física y funcional de las gónadas, también denominado en algunos textos como la gonadarquia. Y para que esto justamente produzcan fundamentalmente los esteroides sexuales y los gametos respectivos a cada sexo, ¿sí?, espermatozoide y óvulo. La adrenarquia, que es lo que justamente el proceso concomitante que se da en el proceso de la pubertad, es cuando habla más relacionado a la producción de los esteroides androgénicos. Entonces recuerden que esto justamente va a hacer mención a lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que se llama. Y los esteroides androgénicos van a ser los suprarrenales, como la dehidroepiandrosterona, la androstenediona y la dehidroepisulfato. ¿Sí? La adrenarquia, justamente, va a ser referida a la elevación de estos valores de los andrógenos suprarrenales para inducir justamente, y creo que esto iba más un poco específica la pregunta, lo que se llama la puarquia, ¿sí?, que es el desarrollo del vello púbico con la distribución característica del vello separado por sexo, ya sea masculino o femenino, y las modificaciones locales más allá del vello que también produce, por ejemplo, el aumento de la cantidad de la grasa o tejido adiposo prepubiano, que ocurre típicamente en el sexo femenino. La ausencia justamente del desarrollo de estos no condiciona necesariamente, y esto sacando de lado todos los trastornos que pueden llegar a estar afectando tanto la gonadarquia como la adrenarquia o la puarquia específicamente, no necesariamente pueden llegar a estar interfiriendo en el desarrollo de la reproducción.
porque está inducida la gonadotropia y por la folículo estimulante y la LH, ¿sí? Así que las curvas de la LH y la FSH, esto ténganlo bien en cuenta, ¿sí? Es habitualmente algo que siempre se le pide dibujar o marcar en algún texto. Así que tienen que tener en cuenta cuáles son los niveles. Recuerden que los niveles intrafetales son muy altos, después bajan, suben durante la lactancia, quedan en niveles muy bajos ya en toda la infancia, y luego va al pico ascendente justamente en lo que es la edad puberal, ¿sí? Y van a haber cambios justamente tanto en uno y otro sexo. Pero bueno, básicamente en respuesta a estas hormonas, los esteroides gonadales son justamente producidos en respuesta al aumento tanto de FSH y LH, induciendo lo que es el crecimiento y maduración de los genitales. Esto está estadificado por los estadios de Tanner, que nosotros en cualquier consulta pediátrica tenemos que justamente ver. Y lo que eventualmente conduce justamente es a la maduración del sistema reproductivo, la estimulación de la producción de espermatozoides en el hombre y la foliculogénesis y el inicio de ciclos menstruales, junto con el desarrollo mamario en el sexo femenino. Bueno, eso es básicamente un resumen de lo que tienen que un poco saber. Luego tiene que ver cómo es justamente el control del eje de la hormona liberadora de gonadotropinas, FSH, LH, y el estímulo hacia cada uno de los órganos sexuales primarios, ¿sí? Ya sea en el ovario o en el testículo. Eso es un poco lo que creo estaba redactado en el mail de esta compañera. En el mismo mail me pregunta también sobre por qué en el embarazo hay un estado de hiperglucemia en el segundo trimestre. Básicamente porque durante el embarazo y sobre todo en el segundo trimestre se desarrolla una especie de resistencia a la insulina fisiológica, que es muy parecida a la que eventualmente lleva a la fisiopatogenia y el desarrollo de la diabetes tipo 2. ¿Por qué justamente en el segundo trimestre? Porque es cuando más transporte facilitado de glucosa existe a nivel transplacentario. Entonces aquí es donde se produce el mayor periodo de crecimiento fetal. Al mismo tiempo que este desarrollo intrafetal viene transcurriendo, existe una transferencia de glucosa del ambiente extraplacentario a intrafetal, que produce también una estimulación de la producción de la insulina intrafetal, o la insulina fetal pancreática también se llama. Actuando así como uno de los anabólicos más importantes de la vida fetal. Entonces, esto es lo que puede llegar a generar, o uno de los mecanismos teóricamente implicados en el desarrollo de la resistencia a la insulina materna o de la embarazada, donde excediendo ciertos índices, habitualmente puede llegar a desarrollarse la hiperglucemia materna y el desarrollo de la diabetes gestacional, que básicamente vendría a ser una especie de diabetes tipo 2 durante el embarazo, donde los criterios diagnósticos habitualmente son los que se establecen en la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y habitualmente termina justamente con el parto, ya que no existe más esa relación recíproca entonces de la secreción insulínica materna fetal. Entonces, básicamente ese hiperinsulinismo existente es lo que lo lleva justamente a esta resistencia a la insulina. Sí están, o al menos es un factor que puede llegar a empeorar esta situación que se da ya de por sí de manera fisiológica, justamente la mayor secreción
de corticoides que pueden estar en el eje del embarazo. Así que, pero bueno, lo que habitualmente lo lleva a cabo y es lo que produce diabetes gestacional en una gran mayoría de pacientes embarazadas es justamente el estado de resistencia a la insulina que se desarrolla. Así que espero que esa respuesta haya sido dilucidada. Bien. Así que creo que los mails ya los respondí. Y acá hay un par de dudas más que aparecen en el chat. Preguntas que aparecen en los autoevaluables de distintas unidades. Por ahí no he leído todos los autoevaluables, así que por ahí si hay alguna clarificación oral, si es que no está desarrollado, puede llegar a ayudarme. Respecto al líquido cefalorraquídeo, ¿cuántas veces al día ocurre el recambio de este? El evaluable, la respuesta correcta era 5 veces al día, y en la bibliografía aparecía 3 veces al día. No, que yo sepa no hay una fórmula para calcular eso, desde ya esa es la respuesta. Yo creo que asumiría, ya que no tengo el borón fresco frente a mí, creo, si dice eso en el borón, lo creo. Creo que es una pregunta bastante, en fin, criticable desde ese punto de vista. Creo que es algo que va más de la mano de lo que se espera que la cantidad de líquido cefalorraquídeo se espera que pueda llegar a tener. Así que sí, producción diaria de 500 mililitros suena bien. ¿Cada cuántos días? Yo creo que si conducís esa pregunta al toque en internet, creo que te pueden llegar a salir varios tipos de respuestas. Así que no creo que haya una fórmula específica para calcular cada cuántos días. Y de todas maneras, no, al menos personalmente no es un criterio evaluable para mi gusto. Aclarar las características de los distintos tipos de fibras musculares. En el último autoevaluable parece que las fibras tipo 2B contienen mioglobina y muchas mitocondrias. Y en el trabajo práctico decía que esa era una característica de las fibras lentas. Bueno, acá ya excede justamente a lo que yo podría aclarar. Sí, supongo que es más de la mano a lo que es la velocidad de conducción en fibras musculares con mayor presencia de mioglobina, lo cual habla sobre la disponibilidad de interacción de cadenas. Pero lo que no sé si la duda es un poco más sobre fibras musculares o fibras nerviosas. Creo que fibras musculares, lo que es la duda, ¿no? Profe, ahí Sí, con esa pregunta, en realidad el autoevaluable hablaba de las fibras musculares, los tipos de fibras musculares. sí, Del TP, yo lo que estaba viendo hablaba de las unidades motoras, o sea, pero asociado como, o sea, te diría unidad motora, fibra tipo 1, 2B, digamos, las dividía igual que la división de las fibras musculares. sí. Entonces yo no sé si hay alguna diferencia entre cuando hablamos de unidad motora y esas fibras tienen diferentes características que las fibras musculares en sí. Bien. Entendiendo, porque el aporte que hace un alumno, que creo que es interesante y es también lo que yo tenía entendido. Justamente cuando las fibras musculoesquelético contienen abundante mioglobina y numerosas mitocondrias, ¿sí? Habitualmente
tienen una fatigabilidad muy lenta, es decir, no se fatigan fácilmente. Entonces la contracción muscular en este tipo de fibras es lenta. Pero la contracción de las fibras rápidas justamente se da cuando hay escasa mioglobina y escasas mitocondrias. Eso es lo que yo tengo sobre el tipo de características de las fibras musculares. Cuando hablamos de velocidad de conducción de las fibras nerviosas, bueno, ahí yo creo que es cuando cambia, y ahí creo que entra justamente el tipo de clasificación que vos justamente mencionas ahí. Eso es al menos algo que puedo responder más específicamente a la cantidad, respectivamente a la cantidad de mioglobina y mitocondrias. Así que la contracción muscular se da en aquellas fibras que tienen menos mioglobina y menos mitocondrias de manera más rápida. Pero estas justamente están expuestas a una fatigabilidad más grande, si se quiere, más fácil. Profe, con respecto, también está relacionado a esa pregunta que hicieron mis compañeras. Cuando habla de los tipos de fibra que componen el uso neuromuscular, también tenía la duda porque habla de las fibras estáticas y las fibras de 2, entre paréntesis, lentas. Y en este caso sería todo, digamos, lo contrario a lo que estábamos viendo también en el trabajo práctico que menciona la compañera. Y como alguien justamente menciona, se escucha, perdón, Abby, se escucha muy entrecortado. Pensé que era yo solo, pero veo que hay alguien más que también lo ve. Pero bueno, vamos a lo que sería el tema de... A ver, ¿se escucha mejor? Sí, se escuchan partes donde se entrecorta bastante y después partes que se escuchan bien, pero vamos de nuevo. Sí, te escucho ahora. No, decía que en la parte donde habla de las fibras que componen el uso neuromuscular, hablaba de las fibras nucleares estáticas que estaban acopladas a fibras de tipo 2 y entre paréntesis dice lentas. Bien. Okay. Y entonces tenía la duda porque estábamos viendo que las lentas eran las tipo 1. Y en el caso de las fibras dinámicas, estoy buscando esa clasificación en este momento, que insisto, más me suena a aquella clasificación de fibras nerviosas. Bueno, voy a tratar de ver, así medio que por lo pronto, ya que no tengo la respuesta ahí al toque, a qué se puede deber. esto que yo nombraba está en uno de los teóricos Sí. de neurociencias que habla de los usos neuromusculares y de los reflejos. Es el quinto, me parece, el quinto teórico. Bien, lo voy a buscar más detenidamente ya hacia el final, o antes de terminar, como para responderte bien. Así busco un poco más de información, ya que no tengo esa información justo a mano. Pero lo que va a la relación específicamente de la pregunta que me han hecho por escrito de cantidad de mitocondrias en mioglobina, hace sí referencia a la velocidad de contracción y a la fatigabilidad de las fibras musculares. Me quedó una pregunta pendiente acá en el chat que era
en qué semana del embarazo las concentraciones de prolactina comienzan a aumentar. Y es típicamente hacia el final del segundo trimestre y comienzos del tercer trimestre. ¿Sí? Ese es típicamente el comienzo de la producción de la prolactina, o al menos cuando ya comienza en niveles más importantes, donde comienza la estimulación de las glándulas mamarias y la producción, y eventualmente la producción de leche. Profe, una consulta. Sí. Vio que cuando se empieza a liberar prolactina, la dopamina se inhibe. ¿Hay algún efecto en el sistema nervioso central por esta disminución de la dopamina? Siempre cuando hablamos de un eje regulatorio, ¿sí? Vamos a contemplar que esto es lo que justamente sucede de modo fisiológico. Así que no, la presencia de este sistema de neuronas dopaminérgicas, o que son justamente el sistema de neuronas que las libera, son justamente las que tienen la acción de estar sensando los niveles de prolactina para hacer una regulación negativa, manteniendo de manera estable su producción. ¿Sí? Así que es parte de lo que realiza el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar cuando tenemos una sobreactivación del sistema dopaminérgico o cuando tenemos algún tipo de introducción de alguna sustancia que pueda llegar a competir con este sistema, produciendo justamente un aumento de la secreción de prolactina, que es lo más común, ¿sí? Ya que no hablamos de una disminución de la secreción de prolactina, eso habitualmente no se manifiesta. Pero justamente a raíz del práctico que tuvimos de cómo puede llegar a haber distintas drogas, que la mayoría de estas drogas lo que tienen es una interacción con la dopamina a punto tal que justamente esta produce una downregulation en vistas a cuán abrumadoras pueden llegar a ser otro tipo de elementos, drogas o sustancias utilizadas para que la prolactina se salga de su eje regulador y comience a aumentar su secreción, ya que no tiene una liberación de dopamina que la esté manteniendo a raya, por así decirlo. Así que lo que normalmente sucede en ese eje regulatorio es justamente por acción del sistema nervioso central, es decir, estos sistemas dopaminérgicos hipotalámicos, el TIDA sobre todo, recuerdan, era el eje túbero-infundibular dopaminérgico con otros 3 o 4 sistemas dopaminérgicos que justamente están, que se encuentran en la anatomía hipotalámica, que es justamente parte del sistema nervioso central. Así que esta liberación de dopamina recuerda que no es algo sistémico, así que es algo que se da de manera hiperlocalizada, ¿sí? Es justamente algo que está interactuando en el sistema neuroportal del eje hipotalámico hipofisario, muy específicamente en este aspecto, lo cual lo hace este sistema de asa ultracorta, si se quiere. Así que básicamente no se va más allá de los pocos centímetros que hacen ese recorrido entre el hipotálamo y la hipófisis. Buenísimo, gracias. No hay problema. Mientras esperamos por más gente, vamos a dar 10 minutos más. Y mientras voy a buscar más específicamente esta pregunta, me decías que estaba en los prácticos, así que voy a buscarla ahí primero. ¿Este era un práctico bioquímico o un práctico médico? Trapetco.
Teóricos de neurociencia. No, no me voy a poner a ver todo un teórico de neurociencia. Pero vamos a tratar de conseguir la respuesta, o al menos algo que se acerque a la respuesta. No, pensé que estaba formulado en un práctico, iba a ser mucho más fácil de encontrarlo. Mientras sigo escuchando atentamente o leyendo. Profe, perdón la insistencia. Yo sigo sin entender lo de la pregunta que hizo una compañera de lo de las fibras rápidas y lentas. Sí, eso es lo que justamente estoy buscando. Ah, bien. Para aclarar y obtener un poco de ayuda, ya que existe cierta discrepancia. Bien. Así que eso lo quiero buscar bien para tener una respuesta. Profe, le están diciendo por el chat de que puede llegar a estar en el TP27. TP27, gracias. Estoy encontrando algo acá como para... Porque tenía a mano un libro de histología, pero que habla justamente sobre la composición de los tipos de fibra musculoesqueléticos desde un punto de vista histológico. Recordarán que son tipo rojas y blancas, y esto es dependiendo también de la cantidad de organelas, que es justamente la mioglobina y la cantidad de mitocondrias. Pero quiero ir específicamente a la clasificación de las fibras musculares, que no es algo que tengo muy... Bien, entonces las fibras de tipo 2 son justamente tipo de acción rápida, ¿sí? Entonces son, desde el punto de vista de clasificación histológica, que recién les mencionaba, están conformadas justamente por fibras blancas, que habíamos dicho que tienen baja cantidad de mioglobina y baja cantidad de mitocondrias, ¿sí? Entonces tiene una baja tolerancia, digamos, a la fatigabilidad, ¿sí? Entonces estos son el tipo de fibras para una contracción corta pero de alta intensidad. Por ejemplo, para correr 100 metros llanos, ¿sí? Es una acción bien rápida, ¿sí? Lo que se conoce como fast twitch, es algo de tipo... entonces justamente el tipo de contracción o relacionado a la cantidad de oxígeno es justamente anaeróbica, ¿sí? Entonces, por el tipo de fibras que son y por cómo dependen de cómo puede llegar a variar el metabolismo de estas fibras, las 2A, ¿sí? Que son las que habitualmente comprenden un tipo de metabolismo aeróbico y anaeróbico, ¿sí? Y las tipos de 2B son solamente anaeróbicos, entonces por eso son glicolíticos, por justamente el tipo del sustrato metabólico que van a depender. Entonces van a tener una cantidad de fuerza de contracción muy alta, las tipo 2B, ¿sí? Pero en un término de tiempo muy corto, ¿sí? Y muy rápido, justamente porque tienen menos mitocondrias, ¿sí? Y contienen más glicógeno, que justamente, o mejor dicho, glucógeno, perdón, para tener un metabolismo altamente dependiente de esto. Así que
tengan en cuenta que estas serían las fibras que se activarían con el levantamiento de pesas, por ejemplo, o con una carrera rápida, ¿sí? No sería para la maratón, sino más bien para los 100 metros llanos. Entonces ahí está la relación histológica con la clasificación de las fibras musculares. Profe, y perdón, entonces, ¿cuál de esas es la que tiene mayor concentración de mioglobina? Las lentas. Porque sí, perdón. Sí, no, termina. las lentas son las que tienen mayor concentración de mioglobina y las Claro, rápidas las serían tipo 1, que mioglobina. también justamente en la clasificación histológica son las fibras rojas, tienen más mioglobina. Entonces, al tener más mioglobina, tienen una mayor cantidad de sustrato para hacer la capacidad de mantener la contracción, dependiendo del metabolismo oxidativo o la fosforilación oxidativa, porque tienen justamente más oxígeno. Entonces, pueden llevar a cabo contracciones sostenidas, tienen una muy alta proporción de miembros inferiores, y sobre todo estas son las que crecen en individuos bien entrenados, con sobre todo el tipo de entrenamiento de resistencia. Entonces, esto se contrapone al tipo de fibra muscular que acabamos de mencionar. Entonces, lo que sería justamente es para hacer todas las fibras que hacen a nuestro control de la postura, por ejemplo, ¿sí? Lo que permite que podamos estar parados una gran cantidad de tiempo, lo que permite que podamos estar sentados una gran cantidad de tiempo en determinada posición, si tenemos que estar levantando el brazo por algún motivo, y lo que básicamente participa en la marcha, o sea, lo que facilita que nosotros tengamos que caminar, tenemos que cruzar el puente de Cipolletti a Neuquén, es justamente la fibra que va a predominar, ¿sí? No se fatiga rápido, puede contraerse una gran cantidad de veces, y esto justamente gracias a la gran cantidad de mioglobina y de mitocondria que tiene. Entonces el tipo de Profe, contracción que va a ser lenta. entonces Sí. estaría mal parcialmente la pregunta del autoevaluable, porque la pregunta del autoevaluable... Volvamos a la pregunta ahora, ya que definimos la puedo cómo... leer porque la tengo acá en el celular. Sí. ¿Se la leo? Sí, sí, sí. Dice, las fibras musculares tipo 2B, y da 4 opciones. Contienen mioglobina y muchas mitocondrias, son rápidas y fatigables, tienen una gran proporción en el músculo sóleo y desarrollan poca tensión. Y las respuestas que da como correctas son, contienen mioglobina y muchas mitocondrias y son rápidamente fatigables. Y en mi opinión, por lo que estuvimos escuchándolo recién decir, serían las opciones correctas, son rápidamente fatigables, o sea, son rápidas y fatigables, y tienen una gran y desarrollan poca tensión, porque la de mioglobina y las que están en gran proporción en el músculo sóleo serían las lentas. Claro, porque el sóleo tiene más De la postura. una acción justamente la postural, ¿sí? Claro, entonces estaría mal. Entonces, las dos primeras opciones dicen que las fibras de tipo, esto era la pregunta, hacía relación a las fibras tipo 2, ¿verdad? B. Entonces, 2B. las fibras tipo 2 tienen baja cantidad de mioglobina y tienen baja cantidad de mitocondrias. Sí. ¿Sí? Y eso está bien. Y después, con respecto a la fatigabilidad, si sería, Sí. y ahí puede llegar a ser un poco tramposo, porque una cosa es el tipo de contracción que tiene que realizar, volviendo a lo que habíamos dicho. Entonces, recordá que la contracción es rápida, pero la fatigabilidad es muy fácil en este tipo de fibra muscular, ¿sí? Porque hay justamente menos disponibilidad de oxígeno para mantener la contracción, que la contracción tiene que ser rápida. Entonces, por lo que me leíste la pregunta, creo que está bien. Son justamente las dos primeras preguntas que hacen referencia a las características de la fibra tipo 2. Claro, pero el problema es que también da como correcta la opción que dice que contiene mioglobina y muchas mitocondrias. Y esa parte estaría mal. Ah, esa parte sí, exactamente. Sí, Claro, no. esa parte Las fibras mal. tipo 2 son las blancas, de contracción rápida, y como tienen justamente una baja concentración de mioglobina y mitocondrias, es, bueno, todas las características que mencioné recién.
Genial, profe, gracias. Bien, mientras hablábamos de esto, bueno, gracias Mateo por presentar el resumen, que sí, básicamente describe todo lo que dijimos. Y después otra de las preguntas de las autoevaluables, y bueno, y con esto termino. Así que si realmente tienen una pregunta que urja, tienen estos escasos segundos para hacer. Entonces, un alpinista alcanza una altura de 4.500 metros, en la cual la presión atmosférica es de 470. Voy a tener que buscar esto. No, yo tampoco sé cómo resolverlo. En este momento, así preguntándome de una. Bueno, voy a tomar nota de tu nombre y voy a buscarla y te la mando por Petco, se me ocurre eso. Pues ya ahora no, lamentablemente no lo puedo calcular. Profe, ¿esa respuesta la podrá publicar? Porque fue una duda de varios. Incluso yo la consulté en un foro y nunca nadie me respondió. Yo la había pensado usando la ley de Dalton, esa que dice que la suma de las presiones parciales de los gases hace la presión total, y me daba que la respuesta era 98, teniendo en cuenta que el 21% de la composición del aire era oxígeno, ¿no? A esa altitud. Supongo que una de las variables a justamente tener es esa, exactamente. Claro, pero el evaluable ponía como correcta que era 84. Bueno. Y hubo otra persona que, como decía que era aire húmedo, había usado otra fórmula, que en este momento la verdad es que no la recuerdo, y me daba 89, pero tampoco era ni 98 ni 84. Sí, realmente como para poder responder a esta pregunta ya, no, lamentablemente no puedo. Mil disculpas, hasta ahí llega mi conocimiento. Habrá que preguntarle a Saber, que es neumonólogo y alpinista. Pero bueno, nada, veo si puedo encontrar cómo calcularlo y cuál sería la respuesta y qué fórmula se aplicaría. Así que sí, mil disculpas por no contar con la respuesta de esto. Bueno, Mateo agrega que hay que contar el presión parcial de agua, supongo que debe ser lo que se está refiriendo, que es 47 milímetros de mercurio. Sí, insisto que, no sé. Sé que el Guyton y la última vez que debo haber leído algo referido justamente a la fisiología de altura, pero bueno, no sé, en estos últimos minutos que quedan, voy a abrir el Guyton en esa página y ver que sí dice algo al respecto, pero no puedo tenerla acá tan a mano la respuesta. Bueno, parece que en el chat Mateo está como haciendo un poco el desglose. Así que si ayuda en esa medida esa respuesta, bueno, bienvenido sea. Y tendré que confiar en lo que pone el alumno. Nada malo en admitir eso, pero bueno, lo buscaré ahora como para ver, repasar un poco fisiología de altura. Sí, lamentablemente no tengo muy afinada esa parte. Lamento no poder despejar esa duda. Bien. Últimos 3 minutos por si tienen alguna duda que no exija una explicación muy larga. Bien, y Mateo aclara que está en la diapo 6 del teórico de altura. Bueno, lo voy a ver. Lo voy a ver porque honestamente me interesa el tema. No es algo que tenga que poner en práctica a diario. Pero bueno, interesante.
Ahí ya la voy a buscar. Bueno, mientras tanto, el resto si quiere ir yendo a cenar, no voy a frenarlos. Así que 2 minutos más como para responder alguna otra duda. Descansen un poquito. Y bueno, todos los éxitos para ustedes mañana. Vamos, que se puede. Gracias Mateo por tus aportes muy valiosos. Muchas gracias. Tu compañero seguramente que los apreciará. No, gracias a ustedes, chicos, por prestar su tiempo y escuchar. Bueno, una última revisada a mi mail, por si hubo alguien que... Bueno, muy bien. Bueno, gente. Bueno, me voy despidiendo sin más.